día vamos a tocar un tema muy importante. Al igual que el movimiento, esto tiene que ver en parte, pero ya vamos a involucrar un elemento que más adelante vamos a ver que es el responsable, como ya había comentado, de que el estado de movimiento de los cuerpos varíe. ¿Correcto? El estado de movimiento varía. Por eso lo llamamos una introducción a la mecánica, ¿no? Una introducción a la mecánica. Y también lo que vamos a llamar el diagrama de cuerpo libre. ¿Y por qué? Porque la mecánica es una rama de la física muy importante y es una de las primeras que básicamente se abarca, porque tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, pero no solamente el hecho de que el cuerpo se mueva, como ya hemos visto, sino las causas que generan el movimiento. O en todo caso, alteran el estado de movimiento de un cuerpo, de una partícula. Muy bien. Entonces vamos a entrar al mundo de la fuerza. Vamos a ver qué es la fuerza y todo lo que tiene que ver justamente con la fuerza. Por ejemplo, acá tenemos una idea muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros queremos mover ese carrito, queremos desplazar ese carrito, el carrito se encontraba en reposo, pero queremos sacarlo de la vía, ¿no? Queremos nosotros que salga de ese lugar porque está obstruyendo el paso de los otros vehículos. Entonces, creo que para todos es un ratito. Ya, pues ahí te he devuelto el operador. Listo, Fernando, gracias. A ti, gracias. Entonces, como verán, es indispensable que nosotros tengamos que empujar ese carrito. Por lo tanto, tenemos que aplicarle lo que se le llama una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aplicarle una fuerza. Dice ahí, no es preciso estudiar física para saber que se necesita para poner en movimiento el automóvil de la fotografía un empujón o un tiro. Ahí está. Si el desesperado automovilista puede aplicar suficiente fuerza, entonces este vehículo se moverá. Ahí está la palabra fuerza. Pero justamente, el hecho de que justamente le apliquen una fuerza implica ya una acción de la persona sobre el auto. Una interacción entre la persona y el auto. Ojo lo que estoy diciendo. Una acción de la persona sobre el auto y en general una interacción entre la persona y el auto. Pues justamente el hecho de que los cuerpos interactúen entre sí nos lleva justamente al concepto de fuerza. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, cuando hablamos de una fuerza, hablamos para empezar de una cantidad física que va a tener magnitud y dirección. Ya hemos visto los vectores. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la parte de vectores? Entonces, como ustedes verán, la parte de vectores es muy importante. Entonces, es una cantidad física vectorial, tiene magnitud y tiene dirección, ¿correcto? Y vamos a agregar otro elemento importante, pero solo para la fuerza. Si bien es cierto, la fuerza la vamos a representar como un vectorcito, por ser una cantidad física vectorial, ya que tiene magnitud y dirección, va a tener otro elemento, que es dónde se está aplicando la fuerza. ¿Correcto? Como ustedes han visto, por ejemplo, en el esquema anterior, la persona aplica una fuerza en un punto determinado, en un lugar determinado del auto. Entonces, mira, la magnitud nos indica la medida de la interacción. Cómo está actuando un cuerpo sobre otro, ¿de acuerdo? Con qué intensidad lo hace. Y de alguna manera va a medir el cambio en el estado de movimiento del cuerpo o de la partícula, provocando, como tú verás, una deformación en el caso de un resorte, por ejemplo, o una variación en su velocidad. Provocando. Ojo ahí, mucho cuidado. Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la velocidad cambia,
es porque la responsable de ello va a ser una fuerza. Bueno, en cuanto a la dirección, porque en algunos casos nos va a decir si un cuerpo aumenta su rapidez, nos va a decir si disminuye la rapidez, nos va a indicar si el cuerpo cambia de dirección, y si el cuerpo parte del reposo, nos indicará la dirección de movimiento. Es decir, si un cuerpo estaba inicialmente detenido y yo le aplico una fuerza, el cuerpo se moverá en línea recta en la dirección de esa fuerza. Mucho cuidado ahí. Muy bien. Y el punto de aplicación es prácticamente dónde aplicamos la fuerza. Eso es algo que cualquier vector no lo tiene. Específicamente la fuerza, porque la fuerza la aplicamos en un punto determinado del cuerpo, ¿correcto? Por lo tanto, el punto de aplicación viene a ser el punto o lugar donde la fuerza se ve aplicada. Bueno, el resultado de las interacciones implica pues la fuerza. La fuerza es el resultado de la interacción entre cuerpos. Puede haber una interacción por contacto, como ven la acción de la niña sobre la cajita, observen la representación como una flechita, o interacción a distancia, que es entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y el Sol, ¿correcto? Observen cómo, para un instante determinado, aparece la fuerza con que el Sol atrae a la Tierra. Interacción por contacto, interacción a distancia, ¿correcto? Se dice que dos cuerpos interactúan cuando se ejercen una acción recíproca. Claro, la persona sobre el auto y el auto sobre la persona. Ahí está. La fuerza es una cantidad física vectorial. Su unidad en el sistema internacional es el newton, ¿correcto? Y lo representamos como un vectorcito, donde la longitud del vector de alguna manera nos va a indicar la magnitud que tiene la fuerza. Un vector que representa una fuerza de mayor tamaño implica una fuerza de mayor magnitud. Muy bien. La fuerza como vector se representa como un segmento dirigido, como una flechita. Se mide con un instrumento que recibe el nombre de dinamómetro, ¿correcto? Y, obviamente, como todo vector, tiene una magnitud representada por el módulo vector dirección y su punto de aplicación. Ese vendría a ser un elemento adicional que en este caso tiene la fuerza. Interacción por contacto, ahí está, entre el automóvil y el camión. ¿El daño es el mismo? Definitivamente no, como ustedes verán. Bueno, como verán, hay una acción, por ejemplo, del camión sobre el auto que está delante, y también una acción del auto que está delante sobre el camión. Interacción. Esto nos lleva a una de las leyes importantes de Newton. Newton nos ha legado tres leyes importantes que rigen el movimiento de todos los cuerpos, llamadas leyes de Newton o leyes de la mecánica. En este caso estamos expresando la famosa tercera ley de Newton, que dice que a toda acción le corresponde una reacción. Dice, las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan, ya que actúan sobre cuerpos diferentes. Nace la tercera ley de Newton, que se conoce como la ley de acción y reacción. Se dice que si la fuerza de uno sobre el otro es la misma en cuanto a la respuesta, no porque tienen direcciones contrarias. Dice, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto es una fuerza igual y opuesta sobre el primero, es decir, en dirección contraria. Por lo tanto, las fuerzas no son iguales, ¿correcto? Son de igual magnitud, pero direcciones contrarias, actuando sobre cuerpos diferentes. Si interactúan un cuerpo A con un cuerpo B, A le ejerce una fuerza B y B le ejerce una fuerza A. Como verán, están actuando sobre cuerpos diferentes, razón por la cual ellas no pueden eliminarse, no pueden anularse, ¿correcto? Mucho cuidado. Ahí está, por ejemplo, tenemos una interacción entre el carrito y el piso, entre las llantas y el piso. Hay una acción del piso sobre la llanta y hay una reacción, podríamos llamar, de las llantas sobre el piso. Hay una interacción entre el combustible y el cohete. Hay una acción del cohete sobre el combustible que lo hace salir disparado y hay una reacción del combustible sobre el cohete que lo hace impulsarse. La persona también cuando estira un resorte, hay una acción de la persona sobre el resorte y una reacción del resorte sobre la persona. Muy bien, cuando un cuerpo cae, hay una acción de la Tierra sobre el objeto y hay una reacción del objeto sobre la Tierra. En todo momento se cumple acción y reacción. Puede ser por contacto, como son los tres primeros casos, o a distancia, como es el último caso. Muy bien. Inercia.
Todos los cuerpos, debido a su masa, tienen una propiedad llamada inercia, con la cual ofrecen una oposición a modificar el estado en que se encuentra. Cuanto mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia va a tener. La inercia entonces es una propiedad que presentan los cuerpos de oponerse, de ofrecer una resistencia a modificar el estado de movimiento en que se encuentra. Es decir, si un cuerpo está en reposo, correcto, tratará de mantenerse en reposo. Cuanto mayor masa tenga un cuerpo, más ese cuerpo va a tratar de mantenerse en reposo. Si un cuerpo se está en movimiento, cuanto mayor masa tenga, más tendencia a seguir moviéndose tendrá. ¿Correcto? La inercia. Nace la primera ley de Newton. En esta primera ley, llamada también ley de inercia, Newton establece que los cuerpos libres de cualquier tipo de fuerza, cuando un cuerpo está libre de cualquier tipo de fuerza, se mantendrá en reposo o simplemente viajará con velocidad constante. Eso significa que en la primera ley de Newton, los cuerpos libres de todo tipo de fuerza, lo que van a hacer es mantener el estado en que se encuentran. Es decir, tratar de mantenerse en reposo o viajando con velocidad constante. Es decir, la partícula no va a tener aceleración. ¿Correcto? Bueno, en el caso particular de que una partícula se vea afectada por fuerzas, si queremos que esta partícula permanezca en reposo o viajando con velocidad constante, ¿correcto? Definitivamente, pues, la sumatoria de las fuerzas debe ser cero. En el caso particular de que actúen fuerzas. Primera ley de Newton. Bueno, y nosotros, para poder analizar el estado de movimiento de un cuerpo, de una partícula, necesitamos reconocer cómo este cuerpo interactúa con su entorno. Y nacen las fuerzas principales, lo que nos lleva al famoso diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujar las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo determinado. La primera es el peso o fuerza de gravedad, que es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que la rodean. Se dibuja siempre vertical y hacia abajo, ¿correcto? El peso tranquilamente lo podemos medir con una balanza o una báscula, y como es una fuerza, también es un dinamómetro. Se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad presente en el lugar, ¿correcto? Por eso nuestro peso en diferentes planetas obviamente resulta ser diferente. La masa no cambia, lo que cambia es la aceleración de la gravedad. Se le conoce también con el nombre de peso. La fuerza de gravedad, en este caso viene a ser nuestro peso registrado en una báscula o balanza. Siempre se dibuja vertical y hacia abajo. La normal es una fuerza que aparece cuando nos apoyamos en una superficie. Observa acá. La normal siempre es una fuerza que actúa sobre el cuerpo y es perpendicular a la superficie de apoyo. Cuando hablamos de una báscula, una balanza, justamente lo que nos registra una balanza o una báscula es el valor de la normal. Observa la fuerza, actúa sobre el cuerpo y siempre apuntando o actuando perpendicularmente a la superficie de apoyo. Interacción por contacto. Y bueno, cuando hay una cuerda o un cablecito, podemos aplicar una fuerza tratando de estirar al cable. Se le llama tensión. Observa cómo se dibuja la tensión. Es una flechita que está sobre la cuerda jalando al cuerpo. Una flechita sobre la cuerda jalando al cuerpo. Se acostumbra a hacer un corte imaginario y la flechita va del cuerpo al cuerpo, para no olvidar, ¿correcto? La tensión. Estas vienen a ser las tres fuerzas principales que nosotros tenemos que reconocer cuando queremos analizar, ¿correcto?, el estado de movimiento de una partícula. Todas ellas, como son fuerzas, se miden en Newton. Entonces, vamos a hacer un pequeño diagrama. Acá tenemos unas aplicaciones respecto a lo que es el diagrama de cuerpo. Un ratito, por favor.
Muy bien. Muy bien, acá tenemos entonces lo siguiente. A ver, tenemos acá una cajita que está afectada, está apoyada sobre una superficie. Entonces, la primera fuerza que dibujamos viene a ser el peso, una fuerza vertical y hacia abajo. Por acá tenemos el peso. Ahí está. El peso siempre se dibuja vertical hacia abajo y actúa básicamente por el centro del cuerpo, llamado centro de gravedad. Como está apoyado, vendría a ser entonces la otra fuerza. Como hay apoyo, existe lo que se llama la normal. Es una fuerza, como tú verás, en el punto de contacto, perpendicular al piso, que es la superficie de apoyo, y actúa sobre el cuerpo. Ahí está. Ahí tenemos la normal. Listo. Como no hay cuerda, no hay tensión. Y eso es todo. En el siguiente caso, tenemos un bloquecito sujetado por una cuerda. En todo caso, primero, ya sabes, el peso vertical y hacia abajo. Ahí está. El peso vertical y hacia abajo. Apuntando hacia abajo siempre y pasa por el centro del cuerpo. Luego viene la tensión en la cuerda. Hacemos un pequeño corte imaginario. Y la tensión es una fuerza que va del cuerpo hacia el cuerpo. Sobre la cuerdita y del cuerpo hacia el cuerpo. Ahí está. Del cuerpo hacia el cuerpo. Ahí está. Podemos ponerle el nombre. El peso, la fuerza de gravedad y esta es la normal. Acá sería el peso, que lo puedo llamar P, y acá tendríamos la tensión. Como verán, en este caso no hay contacto con ninguna superficie, no hay normal. Por acá también. Acá tenemos primero una pelotita apoyada en una pared y sujetada por una cuerdita. Entonces la primera fuerza sería el peso, ¿correcto? El peso vertical y hacia abajo. Observen cómo pasa por el centro de la pelotita. Ahí está, vertical y hacia abajo. Luego tenemos la tensión en la cuerda. En este caso, hago el corte imaginario. Y la tensión es una flechita que va sobre la cuerda y va de la pelota hacia el cuerpo. Ahí está. Listo. La tensión apunta hacia el cuerpo. Como verán, jala al cuerpo. Y luego tenemos acá la normal en el punto de contacto de la pelota con la pared. ¿Ya? En el punto de contacto de la pelota con la pared. Entonces acá tenemos la normal. En este caso, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos la normal. Es una fuerza que está actuando contra... Ahí está. Entonces acá tendríamos el peso, la tensión y la normal. Ahí está. En este caso ya estarían las tres fuerzas. Noten cómo la normal actúa perpendicularmente al piso en el primer caso y perpendicularmente a la pared y siempre señalando hacia el cuerpo. Bien, acá tenemos un cuarto caso. A ver, acá tenemos un cuarto caso. Una cajita apoyada en la pared y apoyada en el piso. Entonces, fíjense acá. Tenemos primero el peso, vertical y para abajo. Observen cómo pasa por el centro geométrico del cuerpo. Eso se llama centro de gravedad.
Ahí está. Y como verán, ahora hay dos contactos. Uno en el piso, entonces aparecerá una normal en el piso. Ojo. Ahí está. La normal señala hacia el cuerpo, o sea, hacia arriba, perpendicular al piso, y hay contacto también en la pared. Por lo tanto, habrá una normal en la pared. Ahí está. Perpendicular a la pared, ¿correcto? Perpendicular a la pared. Pero señalando hacia la caja, ¿correcto? Señalando hacia la caja. Ahí está. Y aparte hay una fuerza que lo está empujando y justamente apoyándolo contra la pared. Acá tendríamos el peso, una fuerza F. Acá tendríamos la normal. Vamos a ponerle N1 y N2. Entonces, si hay un apoyo, una normal. Si hay dos apoyos, dos normales. Si hay tres apoyos, etc. Si hay una cuerda, una tensión. Si hay dos cuerdas, dos tensiones. Si hay tres cuerdas, tres tensiones. Ahora, obviamente, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, como ustedes verán, es el gráfico de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema. En este caso hablemos de un cuerpito. ¿Por qué fuerzas externas? Porque todo lo que acabo de dibujar es ajeno al bloque. El peso es la atracción de la Tierra, un cuerpo ajeno al bloquecito. La normal es una fuerza que genera el piso, que es ajeno al bloquecito. En el bloque que está suspendido por una cuerda. La tensión es una fuerza que genera la cuerda, que es ajena al bloque. Y el peso es la acción de la Tierra, que es ajeno al bloquecito. Repito, el diagrama de cuerpo libre entonces es el gráfico de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo determinado. Eso significa el diagrama de cuerpo libre. Dibujo de fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo determinado. Bueno, acá también, por ejemplo, tenemos la pelotita. La pared es ajeno a la pelota. La cuerda es ajeno a la pelota. Y la tierra es ajeno a la pelota. Por lo tanto, la cuerda, la pared y la tierra son cuerpos ajenos a la pelota y que por ende van a producir fuerzas externas a la pelota. Igualmente en esta cajita. Mi cuerpo en estudio y que de alguna manera, de forma imaginaria la aíslo, en mi mente, ¿no? Solamente está el bloquecito, la pared, el piso y la tierra, y alguien que está aplicando esta fuerza, son ajenos al bloquecito. Por lo tanto, el DSL, el diagrama de cuerpo libre, es el gráfico de fuerzas que actúan sobre un cuerpo determinado. Gráfico de fuerzas externas. Entonces, por acá colocamos lo siguiente. DSL. Ponemos acá gráfico de fuerzas externas. Que actúan sobre un cuerpo. Aislado de forma imaginaria. Imaginariamente nosotros aislamos el cuerpo, ¿no? Listo. No se olviden, gráfico de fuerzas externas. Bueno. Ahí tenemos entonces lo que corresponde a un diagrama de cuerpo libre.
Entonces, no olvidemos qué cosa viene a ser una fuerza. Ahí está. Viene a ser una cantidad física vectorial, ¿correcto? Que va a medir la interacción entre los cuerpos. Y como cantidad vectorial se va a representar mediante un vectorcito, ¿correcto? Se va a representar mediante un vectorcito. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene punto de aplicación. Esto es lo adicional que nosotros agregamos comparado con cualquier otro vector, velocidad, aceleración, debido a que la fuerza está aplicada en un lugar determinado, ¿correcto? La magnitud es la medida de la interacción, o sea, qué tan intensa es la fuerza que nosotros aplicamos, y bueno, es una forma de medir el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo, provocando por lo general, o se manifiesta la fuerza provocando una deformación y movimiento, un cambio en el estado de movimiento. En algunos casos producimos el movimiento, en otros casos lo alteramos. Cuando ya el cuerpo se está moviendo, nosotros podemos alterar ese movimiento. Podemos lograr que viaje más rápido, viaje más despacio, o en todo caso, pues, cambie su dirección de movimiento. La dirección, básicamente, nos va a indicar si el cuerpo, por ejemplo, cambia de dirección, acelera o desacelera, o si parte del reposo, básicamente nos va a indicar la dirección de movimiento, si parte del reposo. Y bueno, el punto de aplicación es donde justamente el cuerpo ha sido aplicado. Las interacciones pueden ser por contacto o puede ser a distancia. Cuando esa distancia principalmente es una propiedad de los cuerpos que la manifiestan, en este caso la atracción del Sol con la Tierra y la masa. También existen las fuerzas eléctricas debido a las cargas eléctricas que tienen los cuerpos. También entre imanes hay atracción o repulsión, ¿no? En este caso el magnetismo de estos cuerpos hará que básicamente pues ellos se puedan atraer o repeler.